Qué gusto verte, Daniel. Después de mucho tiempo tuvimos una charla el año pasado, rompimos el esquema, hablamos de un tema tabú en los medios convencionales y destapó una serie de criterios muy fuertes relacionados con seguridad y el narcoterrorismo, temas de los cuales tú eres especialista. Por segunda vez en el programa, déjame mandarte un abrazo hasta Argentina. Gracias por todo, Daniel. Y pues gracias por haber aceptado esta charla para acompañarnos en este programa. Bienvenido, buen día de Dios, un gusto verte. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo estás? Un cálido saludo a ti y, por supuesto, a todos los oyentes, televidentes que están del otro lado. Gracias por la oportunidad. Bien, Daniel, te he invitado a este programa como una especie de continuación a un tema del cual ayer hablábamos con un periodista, un escritor, ahora político también, parte de la opción de Vox en Europa, ¿no? Un europarlamentario, el cual, después de haber publicado un criterio bastante fuerte sobre la presencia de grupos irregulares de Colombia en Bolivia, fue citado por nuestro programa para mayores detalles. Él decía, para nadie es desconocido que grupos irregulares de Colombia vinculados con el narcotráfico y los terroristas están en Bolivia haciendo un cordón de seguridad alrededor de su principal proveedor de materia prima, el señor Evo Morales. Y esto ha destapado una serie de preocupación de seguridad nacional que seguramente tiene también que ver con la seguridad de países alrededor nuestro. Daniel, ¿tú qué sabes? Bueno, es sabido que Evo Morales es el Chapo Guzmán boliviano. Evo es igual a Cártel de Sinaloa. Durante 12 años y medio tejió contactos y relaciones con lo peor de lo peor del mundo criminal, con las Águilas Negras colombianas, rastrojos, surabeños, Cártel de Sinaloa, Jalisco, incluso su rival Jalisco, Nueva Generación, Tren de Aragua venezolano, que fue durante mucho tiempo el brazo armado de Nicolás Maduro, la mafia siciliana, la Camorra, la Drangheta. eh, Hoy representa el eje del mal, el eje activo del mal en todo Sur, Centroamérica y el Caribe. O sea, realmente lo que hizo Evo en la región, en Bolivia en particular, pero en la región en general, haber traído al gobierno teocrático iraní a Latinoamérica, habiéndole abierto las puertas, instalando dentro de la embajada iraní en La Paz a la BEVAC, al Servicio de Inteligencia iraní, con la unidad 840 de la Fuerza de las Fuerzas Al-Quds, es algo que realmente no tiene perdón, porque ha dañado Latinoamérica. De la mano también de Maduro, de Chávez, pero ha dañado Latinoamérica. Y un personaje así como Evo Morales debería estar en prisión y debería ser juzgado no solamente en Bolivia, también debería ser extraditado a los Estados Unidos por narcopedofilia, por tráfico de armas. Es un personaje mucho más nefasto de lo que se cree en la región. Ustedes tuvieron la oportunidad de tenerlo a Morales protegido por el kirchnerismo durante un tiempo, cuando en el año 2019 Bolivia logra sacarlo del país después de un fraude electoral manipulado también por toda esta estructura de el crimen organizado. Daniel. Sí, es correcto. El gobierno kirchnerista se caracteriza por eso, ¿no? Por dar asilo a criminales, a delincuentes, por hacer pactos con gobiernos terroristas, por abrirle la puerta a Latinoamérica, a Rusia también, por hacer pactos con Irán. Lo hizo, por supuesto, también con el narcodictador Evo Morales, le dio asilo político, asilo territorial. Y es algo que realmente los argentinos nos da mucha vergüenza, esa es la palabra, nos da mucha vergüenza cómo se pudo albergar un narcoterrorista en suelo argentino. Si bien tanto Bolivia como Argentina somos víctimas, justamente somos la parte sufriente, ¿no? de tener Ujú. estos personajes activos todavía en la región. Definitivamente tenemos que unirnos todos
En definitiva, somos todos hermanos latinoamericanos. Muchos engañados por líderes financiados, no por cientos, por millones, miles de millones de dólares, como el caso de Evo Morales, que también le siguió el gobierno de Arce, que no se quedó atrás con las fechorías. Pero puntualmente Evo Morales fue realmente quien le abrió la puerta al terror en América Latina. Tú dices sentir vergüenza por esa faceta de la historia de Argentina Como protegiendo a Evo argentino, Morales. digo, representado por un gobierno que nunca nos representó, que fue el Claro. kirchnerismo. Yo tengo a una Bolivia polarizada políticamente en Bolivia, en las calles en este momento, con bolivianos que sienten vergüenza de lo que está sucediendo en este instante con Morales, ¿no? Protagonizado por Morales, y otros bolivianos orgullosos de representar en las calles a Evo Morales, ¿no? Entonces es una Bolivia polarizada, confundida, digo yo, ¿no? Confundida porque creen que esta pugna de poder que está tratando de deshabilitar del poder político a Rodrigo Paz Pereira está vinculada con la gasolina basura, el tema de las narcomaletas, el tema del avión Hércules en Bolivia y demás, cuando en realidad por detrás de todo esto, personas como tú, analistas políticos como el señor Herman Trest y muchos otros, coinciden de que acá en Bolivia lo que se está viviendo es una lucha del poder de narcotraficantes que quieren tomar la silla presidencial. ¿Qué tú sabes de todo esto? Lastimosamente, nuestro querido país hermano Bolivia, o sea, está gran parte infiltrado por el narcotráfico. Ya está. Muchos de los poderes del Estado están infiltrados por el narcotráfico. Yo quiero ser muy respetuoso y muy cuidadoso porque no es mi estilo hablar de otros países, pero como especialista en antiterrorismo, como persona que conoce muy bien Latinoamérica, he trabajado en los 33 países de Sur, Centroamérica y el Caribe, conozco bien la idiosincrasia, conozco también cómo funciona la política y cómo funciona la criminalidad que se camufla como política también. Pienso que Bolivia hoy la tiene bastante difícil, que los bolivianos tienen que ver con claridad que esto es una batalla del bien contra el mal, que solamente hay dos bandos, no hay tres, hay dos bandos. Está el terrorismo, el narcoterrorismo, y están las personas de bien que quieren un presente mejor, un futuro más esperanzador, más certidumbre para una vida digna y certidumbre para ellos y para sus familias. Ahora bien, todas esas personas que hoy defienden a Morales, no es que son traicioneros a la patria o malas personas, son personas que simplemente fueron engañados por sesgos psicológicos, por trucos mentales, por cientos de millones de dólares en estrategias publicitarias para meterse en sus cabezas, tocar las fibras de los corazones. Así como hay especialistas en comunicación política, también hay especialistas en narcocultura, en poder infiltrarse dentro de los teléfonos, en las redes sociales, en confeccionar las melodías y canciones que después los chicos repiten en las calles, y sobre todo en infiltrarse en las economías más pobres, más populares, sabiendo que más del 75% de los bolivianos lamentablemente está en una relación laboral muy primaria, es decir, que trabajan en negro, sin la asistencia de las leyes y la cobertura de una jubilación. Uh -huh. Entonces, estos líderes nefastos conocen, no solamente conocen, han creado una Bolivia así. ¿Por qué? Porque los líderes, los narcolíderes como Evo Morales, necesitan borregos, es decir, necesitan un pueblo subyugado, con hambre, con miedo, que pueda absorber las mentiras con mucha velocidad y actuar en consecuencia. Por eso esas personas todavía no se dieron cuenta, los seguidores de Morales, pero son víctimas justamente de Morales. Y el Uh objetivo, -huh. bueno, tuyo como periodista y de tus colegas, es despertar cada vez más personas y mostrarles la verdad. Como esa película, creo que se llamaba, la que se tomaban dos pastillas, que había una azul, una verde. La sustancia. eh, sí, no me acuerdo, Matrix, ahí está, Matrix. Uh Había -huh. dos Ya. pastillas. Cuando se tomaba una pastilla, una persona de repente despertaba y se daba cuenta cuál era su realidad.
Ojalá esta clase de programa, como tú haces, sirva para despertar a cada vez más personas, más bolivianos, y que pueda evidenciar cuál es la realidad, es decir, ver con claridad quién es Evo Morales, incluso quién lo sucedió, quién es Arce, ¿verdad? Cuánto Ujú, sufrió un país tan rico, y un país que tendría que ser multimillonario como Bolivia hoy, inmerso en la pobreza, con el 80% de la gente trabajando en negro, con una crisis macro disruptiva. Es decir, ujú, los roles del bien y del mal están invertidos. No se sabe quién es el bueno y quién es el malo. De hecho, se sabe, pero hay ujú. muchos sesgos cognitivos y trucos psicológicos que le impiden ver a la gente con claridad. A ver, vamos a quitarle la máscara a Evo Morales, esa máscara que tiene de líder sindical, de indígena y de político. ¿Quién es en realidad Evo Morales para la comunidad internacional, para gente como tú que analiza la seguridad y ve a los países de manera diferente? ¿Quién es Evo Morales? Evo Morales es el cártel de Sinaloa en Bolivia y es el encargado de la logística de la droga que penetre en la República Argentina, que vaya hasta los puertos de la provincia de Buenos Aires y que esa droga sea exportada a Estados Unidos, a Europa y a Tokio. Recordemos que, corrígeme si estamos bien de números, pero que un kilo de cocaína en Bolivia puede estar entre 1.800 y Ujú, $1.900 de producción. Y para hacer un kilo de cocaína se necesitan 990 kilos de hoja de coca. Ese mismo kilo en la República Argentina está a $14.000. Ese mismo kilo puesto en Miami, $45.000. O puesto en algún puerto europeo, 65.000 euros. En Tokio, $150.000. Lo que se paga acá es la cadena de corrupción y logística que garantiza Evo Morales. Porque el ujú. 85% del tráfico de la droga es por la vía fluvial. Entonces, no es tonto, ¿eh? No es tonto. Es muy hábil criminalmente y es algo que la gente tiene que empezar a entender cómo funciona, cómo se camufla como una persona humilde, como una persona tal vez de campo, pero en verdad es un multimillonario y es un zar de la droga. Bien, si Morales es inteligente, a muchas personas todavía le quepa la duda, pero no pueden dudar de que por encima de Morales hay otras personas que dependen de lo que Morales hace en Bolivia. Vamos a citar a Venezuela, citaremos también a México y de repente también tengamos que citar a Europa, España, ¿no? Por sus vínculos con el narcotráfico. Morales necesita mucha protección, necesita corromper estados, políticos, instituciones, para que no vean el verdadero rostro que él tiene. Ayer conversaba con Herman Trest y me decía, los colombianos lo están protegiendo. ¿Son solamente los colombianos, la guerrilla colombiana, los narcotraficantes colombianos que están en Bolivia protegiéndolo? ¿O hay más? ¿Qué tú sabes? Hay muchísimo más, hay muchísimo más. En materia de narcotráfico, el narcotráfico ahora no es como antes, ¿no? Que parecía que los narcotraficantes estaban todos con los antifaces y con el revólver en la mano. Hoy el narcotráfico trabaja con redes, contrata los mejores estudios de marketing, incluso músicos que generen narcocultura, los mejores abogados. Se infiltran incluso dentro de poderes del Estado, dentro de algunos eslabones de la justicia, incluso de las fuerzas del orden, se infiltran dentro de unidades de inteligencia, dentro y fuera del país. Es decir, el narcotráfico corrompe lo que toca, y toca mucho. Y hay una relación directa también entre el narcotráfico, el delito y la violencia. Por eso vemos la creación de tantas bandas criminales nuevas en Bolivia. En Bolivia al menos hay 250 narcobandas criminales operando, identificadas, con los nombres, con aproximadamente los números de integrantes, cada uno pelea por territorios cada vez más chicos. Eso también es preocupante, porque antes, cuando hablamos, no sé, de Amado Carrillo Fuentes, o de Pablo Escobar, o incluso de Chapo Guzmán, que es un discípulo Evo del Chapo, esos narcos peleaban por territorios muy grandes. Hoy Bolivia
la lucha territorial es muchas veces por medio barrio, incluso por una manzana o por una cuadra, en algunos casos por una casa que hace narcomenudeo, que desde ahí se expende la droga. Y las bandas criminales, las narcobandas, están compuestas por dos, tres, cuatro personas, generalmente todos menores de edad, pero son absolutamente dañinos, ¿verdad? Por más que sean menores de edad, que sean chicos, como decimos nosotros, es algo así como un mono con un cuchillo. Ujú. Son bestias psicópatas, maniáticas, perversas, sádicas. Vemos muchos casos que para mandar mensajes criminales secuestran víctimas, mutilan, cauterizan con distintas herramientas y todo eso es filmado y es pasado por Signal o por Telegram o incluso por WhatsApp. Y esa narcocultura, esa temática proviene justamente de estrategias utilizadas por el cártel de Sinaloa, quien le Ujú. abrió la puerta a Evo Morales. Cuando tú hablas de 50 bandas en Bolivia disputándose, 250, 250. 250, mira, mucho más, 250 bandas disputándose territorios en Bolivia, discúlpame, pero me pongo a pensar que lo ocurrido en Santa Cruz con las muertes, sicariatos y demás es producto de todo esto. Por supuesto. Cuando gente como Thirst me dicen que los colombianos están en Bolivia, y cuando yo veo a Morales desesperado de tener el poder político nuevamente, me preocupa porque Bolivia podría colombianizarse. Coches bomba, atentados, muerte de periodistas, muerte de candidatos, asesinatos de candidatos en plenas campañas electorales. Me preocupa porque estamos a punto de abrirle esa puerta a un futuro negro sobre pretexto de demandas sociales y gremiales en Bolivia, cuando en realidad de lo que se trata es de disputa de territorios. Estamos hablando de tener el control de Bolivia a través de las instituciones como la política y el gobierno. Esto sin duda también tendría que preocuparles a ustedes, los países alrededor nuestro. Por eso es que seguramente hay mucho apoyo en este instante a Rodrigo Paz para que no caiga su gobierno, incluso Estados Unidos. Voy contigo, Daniel. Sí, Estados Unidos a través de Marco Rubio y todo el comité, el Departamento de Guerra, el Departamento de Justicia, están apoyando muy fuerte al gobierno legítimo de Bolivia. Desde los países hermanos también, Argentina por supuesto también, ya sea, porque somos países hermanos y tenemos que ayudarnos, o por el efecto derrame, que en caso de haber una guerra civil van a infiltrarse también muchos miembros. Hoy, por ejemplo, Bolivia lamentablemente tiene al menos 700 miembros de las fuerzas Al-Quds. ¿Por qué? Porque el gobierno de Morales y Arce también le han dado DNIs y pasaportes bolivianos a personas que ni siquiera han pisado suelo, a iraníes que ni siquiera han pisado suelo latinoamericano. Pero esas personas podrían infiltrarse. De hecho, creemos que ya hay muchos infiltrados. La unidad que estoy mencionando de infiltración se llama Unidad 840. También hay otra unidad del Hezbollah, que esta es del Hezbollah, se llama 910, es una unidad que trabaja muy fuerte acá en Latinoamérica, que se infiltra por las triples fronteras, en donde también han recibido pasaportes bolivianos, cédulas y pasaportes bolivianos para poder transitar libremente por Latinoamérica, incluso después viajar a Europa, a países no tan controlados, para Uh hacer -huh. inteligencia, pero con ciudadanía latinoamericana. Y eso es algo que a todos los países de Latinoamérica nos duele, ¿verdad? Que un presidente, que un narcotraficante disfrazado de presidente haya tenido todo el poder del Estado y la oposición un tanto cobarde no haya podido también frenarlo y haya podido dar lo más sagrado que tiene un país, que es su ciudadanía, a otros criminales también, que hoy ya son al menos 700 que están diseminados vaya a saber por dónde Uh exactamente, ¿no? -huh. Que no hay rastro cierto de todos, de algunos sí. Ayer conversaba con David Diamond, que me pide que te haga una consulta en este programa relacionado con todo lo que está sucediendo en el conflicto de Medio Oriente.
Bolivia tiene que ver mucho en este instante con lo que está pasando en el conflicto de Medio Oriente. De alguna otra manera, Bolivia mantiene viva, digamos, a Hezbollah, a estos grupos irregulares. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros con este conflicto? Bueno, la relación de Bolivia con el conflicto en Medio Oriente no es directa, es inversa. Es la relación de Irán con Latinoamérica, o sea, la captación de lobos solitarios y todos estos agentes externos que busca Irán para activarlo, como fue la semana pasada en Italia, donde una persona se subió a un auto, empezó a pisar gente, se bajó, empezó a cuchillar. Bueno, eso se llama lobo solitario. Nosotros sabemos, no creemos, sabemos a ciencia cierta que hay muchos lobos solitarios, y digo muchos para no decir números, si bien lo tenemos bastante analizado. No Ujú. quisiera yo dar números, porque eso permitiría planificación criminal, pero que tanto en Bolivia como en Argentina, como en Ecuador, como en Colombia, el Estado teocrático iraní creó una estrategia que se llama Al-Mustafa. Ustedes pueden googlear, van a ver que incluso hasta el día de hoy está activo. Tal vez después de esta nota lo desactivarán, pero hay una supuesta universidad que se llama Al-Mustafa, situada en un pueblo de Irán, un pueblo que se llama Qom, en donde geolocaliza publicidad por Google Ads, por redes sociales, invitando a los latinoamericanos a decir: vengan a conocer la filosofía del Islam. Les pagamos el pasaje, absolutamente gratis. Les damos un sueldo. Lo único que tienen que hacer es subirse a un avión, llegar a Teherán, y de ahí lo pasamos a buscar, lo llevamos a la universidad en Qom, en Irán. El que maneja el departamento latinoamericano se llama Moshe Rabbani. Es el autor intelectual del atentado a la AMIA en la República Argentina. Bueno, él es el que maneja el área latinoamericana. Lo único Ujú. que pide esta, entre comillas, universidad del terror, es que esos alumnos vuelvan a sus pueblos e impartan las filosofías del Islam, que en verdad no son las del Islam, es la filosofía de cómo armar explosivos con C4, cómo utilizar cables para ahorcar personas, cómo empuñar un cuchillo, cómo utilizar el timón y el freno de mando de un auto para poder dar vueltas y poder pisar más gente, y todas estrategias terroristas. Es una escuela de terrorismo, pero que se disfraza como otra cosa. Esa Ujú. modalidad está activa y lamentablemente ha captado muchos ciudadanos bolivianos, como también así argentinos, ecuatorianos y colombianos, ¿eh? Pero desde ese punto sí creemos que lamentablemente hay muchos hermanos latinoamericanos muy engañados, ya entrenados y listos para atacar en el momento que Irán así lo desee. Dentro de esa capacitación de la cual tú hablas, quiero despejar una duda. Estos capacitadores del terrorismo, estos capacitadores del crimen organizado, tengo entendido de que se han apostado en el trópico de Cochabamba. Hay rumores de que Cochabamba ha recibido desde hace algunos años en el gobierno de Morales bastante armamento y estar listos para una guerra civil, términos que se escuchan acá en Bolivia desde el año 2019 en la caída de Morales, pero mucho más ahora en la caída de Paz, la caída que podría llevarse adelante como un plan incluso de esta pugna de poder. ¿Qué tú sabes? Esa información es correcta, es correcta. No solamente en este lugar, en otros lugares también. Recordemos que lo que hace el terrorismo es camuflarse como crimen organizado. ¿Por qué? Para captar más adeptos. Y como crimen organizado puede penetrar en economías más populares, en lugares más excluidos, lugares más alejados, y puede captar más esclavos, más adeptos. Y eso es lo que está pasando. Por eso tenemos que entender la gravedad de la situación. Hay algunos medios internacionales, algunos asesores del presidente Paz que dicen: no, no, la situación está controlada, son solamente 20, 30 puntos. Recordemos que esta gente, estos terroristas que quieren dar el golpe de Estado, están organizados, que Evo y sus secuaces están muy financiados, es decir, tienen mucho dinero para comprar voluntades, tienen muchos contactos y relaciones dentro del mundo criminal y dentro del mundo terrorista,
y que Evo se especializó siempre en narcotráfico, tráfico humano, de hecho está juzgado por pedofilia y acusado, y el tráfico de armas para la FARC, para el Frente 48, para las Águilas Negras, los Rastrojos, los Surabeños, estos pactos que hizo también con Irán. Recordemos, sin ir más lejos, que la embajada que tiene Irán en La Paz es 5 veces más grande que la embajada que tiene Irán en Madrid, y la población es 3 veces menor. O sea, eso nos da también señales que Evo le abrió la puerta a una organización terrorista que desde Bolivia y también desde Venezuela, ensamblan los drones que después son exportados para Rusia para bombardear Ucrania y también se utilizaron para bombardear Israel. O sea, la temática es mucho más compleja. Este acuerdo con Irán se evidenció recién en el año 2022. Ahí estaba Arce en ese momento. Pero quien le abrió la puerta ideológicamente y quien sembró las bases del terror en Bolivia fue Evo Morales. ¿Qué debemos hacer nosotros, Daniel? No Nosotros los resistir. medios, nosotros la población. ¿Qué hacemos? Porque estamos a punto de perder la batalla, creo yo, con tanta organización por detrás de todo esto, con hombres y gobiernos poderosos detrás de todo este conflicto que nosotros estamos viviendo ya por 3 semanas. ¿Qué hacemos? Sí, es la única opción, no son frases mías, ¿no? Es de Churchill. Si estamos atravesando el infierno, porque lo estamos atravesando, si estamos atravesando el infierno, la única dirección es seguir para adelante. El pueblo, los ciudadanos de bien, el pueblo de bien de Bolivia, el que está engañado, el que ve las cosas con claridad, pacíficamente tiene que manifestarse, tiene que apoyar al presidente electo, tiene que defender la soberanía, la democracia y sobre todo los medios de comunicación tienen un trabajo histórico, titánico diría yo, de transmitir, de comunicar, de hacerlo con valentía, de hacer las preguntas que tengan que hacer, por más que el miedo se mezcla, la adrenalina se mezcle con la sangre y que dé pánico realizar notas como la que estás haciendo tú ahora, pero es necesario que la gente sepa, que la gente entienda, que acá no es que no se lo quiera Evo porque, no sé, porque es campesino. No se lo quiere porque es un terrorista, es un criminal, es un pedófilo y porque nos trajo a Latinoamérica en general lo peor del terrorismo mundial. Entonces, la única opción que le queda a Evo es dar un golpe de Estado. Y para eso tiene que crear una guardia pretoriana de niños y mujeres que lo protejan constantemente. ¿Qué es lo que está haciendo? La opción que tenemos la gente de bien es, primero que todo, despejar la cabeza, entender con claridad que esto es una batalla del bien contra el mal, que no hay grises acá, y que tenemos que tener perseverancia, unión y sobre todo foco. En materia de seguridad, hacer foco es poder. Saber que el foco está puesto hoy en mantener al presidente Paz en donde tiene que estar, como presidente del país por 3 años, por el mandato que le queda. Creo que son 4 años, ¿no? En Bolivia. 5, de Sí, los cuales cinco, bueno, solamente han pasado 6 meses. 6 meses. Bueno, por el tiempo que le queda, mantenerlo en el poder, como sea, y de la forma que sea, porque eso es democracia, respetar la decisión popular y no someterse ante el terror, y estar preparados para actos vandálicos, criminales, terroristas que quieran amedrentar a la sociedad boliviana. Estar preparados porque va a pasar. Muy bien. En esta lucha entre el bien y el mal, ambos extremos necesitan ciudadanos, necesitan soldados y necesitan mentes. Nosotros, que queremos estar del lado del bien, porque esa es nuestra misión como medios de comunicación y desde la manera en la que percibimos esta realidad, queremos tenerte más seguido, Daniel, en el programa para ponerle luz a esta oscuridad y para estar en foco, ¿no? Enfocados para ver el camino y seguir hacia adelante en este infierno que nos ha tocado vivir, en el cual tenemos que seguir apoyando a este gobierno de Rodrigo Paz para tener una salida al final del túnel. Daniel, te agradezco la gentileza de compartir tus conocimientos con nosotros acá en el programa. No, por favor, gracias a ti por la valentía y si me permites, por último, compartir una frase de mi madre que siempre me decía, al final todo va a estar bien. Y si no está bien es porque todavía no llegó al final.